y que lleva muy buena marcha, del que me siento muy satisfecha. Entre los deberes que Ludivina me puso estaba también hacer una conferencia pública, y eso es lo que vamos a realizar ahora, esta conferencia pública. Veo que, en fin, esto tiene muy buena entrada, somos muchos, y algunos, y muchas, y algunos, como en mis buenos tiempos, yo tenía especialidad en sentarme por el suelo. Sentaba ideal. Es más, ya buscaba un trozo de suelo que me pareciera muy bien cuando iba a algún sitio. Ahora ya no puedo permitirme esos lujos porque sí que me puedo sentar, lo de levantarse luego se hace muy bien. Pero eso era así. Yo recuerdo algunas de esas conferencias que escuché sentada en el suelo. Al final, los datos exactos, lo que aquel día aprendimos, a veces se nos olvida. Pero nos queda siempre una impresión de lo que iba ocurriendo. Así que quizá mi interés hoy es que les quede una impresión de lo que va ocurriendo. Y a eso me voy a dedicar. Por lo tanto, haré una exposición lo más fácil que pueda, para que ustedes la puedan seguir con la mayor facilidad sobre esto a lo que llamamos feminismo, ¿qué es? Porque yo sé que es objeto de discusión y debate en las conversaciones corrientes. ¿Qué es el feminismo? ¿Pero quién es feminista? ¿Pero tú por qué eres feminista? ¿O qué pasa es esto? ¿O exactamente en qué parte de la colina queréis ejecutar mediante la horca o el fusilamiento a los varones? ¿Cómo lo vais a llevar a término? ¿Será por la mañana, por la noche? Este tipo de cosas, ¿no? Las discusiones que tienen que ver con el poder son difícilmente fáciles. Las discusiones que versan sobre el poder casi siempre son, por el contrario, complicadas. Y el feminismo, por lo tanto, es una cosa que hay que entender bien primero. Si les voy a dar dos definiciones. El feminismo, uno, es un hijo no querido de la Ilustración. La Ilustración es ese momento de cultura del que viene todo nuestro mundo. El mundo que habitamos se fraguó, se forjó, se le dio forma en el pensamiento ilustrado, que fue el que inventó el paisaje completo que la humanidad podría habitar. Y nosotras y nosotros, de alguna manera, aunque no lo sepamos, somos parte de un sueño que tuvieron otros. No somos tan nuestros como pudiera parecer. En realidad, otra gente nos inventó. Inventó el mundo que habitamos e inventó cosas que ahora nos parecen tan corrientes. La educación universal, en medio de la sociedad de la vida. Aquí la tenemos. Los derechos políticos universales. Los gobiernos electos. La meritocracia. El deshacerse de la explicación tradicionalista del mundo. Pero cosas que dicen, bueno, claro, sí, pues esas son grandes ideas, pero es que las ideas son el sitio que habitamos. Nosotros somos una humanidad que vive de ideas. Las ideas son como la arquitectura mental, moral y política que hace posible nuestra vida. Y las ideas en una época son unas y en otra época son otras. Pues bien, nosotras y nosotros hemos nacido en un mundo que diseñó la Ilustración. ¿Qué pretendía la Ilustración? Si simplemente vemos su lema, ya es fantástico. La Ilustración es dar luz. Dar luz. En muchas universidades su lema casi siempre contiene la palabra lux. Y si no, flama. Luz, 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 todo el rato. Es la gran metáfora ilustrar. La Ilustración la entendemos si queremos pensar en lo que aquella gente creía, solo la parte más culta de una élite, que era la luz. ¿En qué es el mundo? El mundo es, recuerden, para la concepción cristiana medieval del mundo está muy claro que es el mundo. Y no lacrimarum vale. En este valle de lágrimas. Habitamos un valle de lágrimas, donde por cierto amanece muy poco. Cuando contemplamos, no sé si ustedes han visto alguna vez alguna película sobre la época medieval, pues es genial. Ahora hay
una serie que yo no he visto nunca, he de confesarlo, pero solo he visto una vez unas imágenes que se llama Juego de Tronos, que quizá hayan visto, porque ha adquirido series, a la gente le gusta, que es como una imaginación un poco enloquecida y bastante tergiversada de una especie de medievo interminable. Pues ahí tampoco suele... a veces los actores de películas o de series, cuando intentan poner un mundo como el que imaginan que fue la Edad Media, exagerando mucho, a veces casi nunca ninguna escena hay luz. Hombre, tampoco, o sea, a aquella gente le salía el sol, el bebé. Comían, bebían, tenían una música a veces estupenda, bailaban que era la gloria, o sea que la Edad Media no era tan dura, ni tan difícil, ni tan oscura. Pero en el siglo XVIII decidieron que se abrió una nueva época de cultura para toda la humanidad y que por fin Hegel la definió de esta manera. La Ilustración es la época de la cultura universal. Esto es, por primera vez hay una universalidad, o sea, todo el mundo puede realmente acceder a los contenidos de cultura. A todos. Luz, hágase la luz. ¿Para qué? Para que se marchen las supersticiones, para que se marchen los prejuicios, para que tengamos una humanidad que está a la luz del sol, contemplándose a sí misma y fabricando su propio destino, con independencia de la superstición o de las supersticiones heredadas. A mí una vez me preguntaron, pero ¿usted por qué estima tanto a Descartes, después de todo un filósofo racionalista barroco, previo a la Ilustración? Y tuve que responder, porque Descartes nos puso de pie. Fue lo que hizo. Había una humanidad que no vivía de pie, aunque fuera extraordinaria. Y Descartes fue el primer filósofo que nos puso de pie. Y la Ilustración tomó el esfuerzo de Descartes y lo llevó mucho más allá. Porque pensó, esto no solo son ideas, esto se puede hacer. Y vamos a ponernos a hacer. Realmente no lo vieron, pero nosotros somos sus hechuras. Desde dentro de las hechuras podemos decir, caramba, pues esto todavía tiene bastantes defectos. Los tiene, sin duda alguna. Pero imaginemos el esfuerzo de titanes, ellas y ellos, que fue necesario para cambiar la concepción completa del mundo y llevarlo a cabo. De ahí nació toda la visión de la nueva ciencia, la visión de la nueva política, la nueva ética, hasta el arte cambió. Ese más despacio. Pues bien, nosotros, las y los feministas, somos progenie directa de la Ilustración. Es nuestra llegada al mundo, el pensamiento ilustrado. ¿Es realmente, estábamos previstas? No. La Ilustración pensaba que había que hacer la luz sobre muchísimas cosas. Desterrar la superstición, desterrar los prejuicios, abrir un inmenso debate sobre todo como qué es la riqueza, cuándo es legítima, qué es el comercio, para qué sirve. Pensamos, hemos heredado ideas de la Ilustración, pero por si les parece poco que simplemente tengamos ideas, vamos a hablar de algunas cosas que heredamos de la Ilustración y que usamos todos los días. El sistema métrico decimal. Pongamos por caso. O sea, el kilo, el litro y el metro. Un sistema universal que toma como referencia una distancia que existe en el planeta Tierra y su circunferencia. Y la vuelve métrico universal, o sea, declara abolidas en la Revolución Francesa todas las otras medidas tradicionales. Por ejemplo, dinero de papel. Los metales preciosos dejan de tener circulación y tú tienes que creer que un papel es dinero. Hay ciertas cosas que solo funcionan si tienes confianza en ellas. La mayor parte de esas cosas son inventos ilustrados. La Ilustración necesita una gran confianza, pero cree que puede promoverla de la siguiente manera, promoviendo la ciudadanía universal, aunque sea poco a poco. Promoviendo que toda persona tenga acceso a la educación y a un poder repartido. Y promoviendo que todas puedan tener luces. Madame de Staël, una gran pensadora del siglo XIX, tuvo que asistir a cómo se decía después del
las turbulentas guerras napoleónicas, se decía, todo esto lo ha desatado la Ilustración, todo este mal lo han desatado las luces, eso que llamáis las luces. Y ella respondió que las luces solo se curan con más luces. No se puede volver al tiempo anterior. Hay que seguir adelante en esta vía que hemos abierto. Pues bien, había que hacer la luz sobre todo. Pero yo no creo que la Ilustración tuviera en el programa de hacer la luz sobre la diferencia entre los hechos y su diferente jerarquía. Eso, a muchos de los ilustrados les parecía que estaba bien y que no había que tocar. No vamos a llevar la luz tan allá. Por ejemplo, Rousseau es el autor que más se cierra en esta posición, a saber, todas las opresiones políticas han de desaparecer, incluso opresiones que pensamos que no son políticas a término, la propiedad es un gran mal, hay que pensar qué hacemos con eso, los estados deberían ser regidos por una asamblea que decidiera por voluntad general que debe hacerse, pero las mujeres están muy bien como están. O sea, de esa gente no estábamos hablando, porque lo que les pasa a las mujeres es prepolítico. No es realmente político. Político es aquello donde se pueda demostrar que ha existido una voluntad de ocultación para ejercer un dominio injusto. Pero que las mujeres estén sometidas a los varones no es ningún dominio injusto. Es totalmente natural y es una cosa muy agradable que está muy bien. Y entonces es muy conveniente también que las mujeres nunca pertenezcan a los cuerpos políticos, ni tengan ningún derecho. Porque si hemos de mantener la jerarquía varonil, porque así lo quiere la naturaleza, ¿cómo podríamos mantenerla si las mujeres en otro ámbito tuvieran iguales derechos? No sería posible entonces mantener la jerarquía varonil. Por lo tanto, como esto es indeseable, más vale que las mujeres estén apartadas completamente de cualquier poder o instancia pública. Es más, no hay por qué enseñar a leer a las mujeres, ni siquiera, ni a escribir, ni nada, porque además a ellas no les gusta. Todas las que están aquí son una prueba viva de que no les gusta leer, ¿verdad? No les gusta, a las mujeres no les gusta, pero las mujeres son una gente suave, sencilla, bella, elegante, grácil, que cuando moja la pluma no se puede manchar los dedos, y eso es una cosa asquerosa que no les gusta nada. Rousseau nunca desdeña hablar de sí mismo como la gente más importante que la ha conocido y la más interesante. Es más, me parece a él que ese es el plan. Y entonces narra sus experiencias con toda tranquilidad para quitar la razón ¿a quién? ¿Es que acaso existía el feminismo en tiempos de Rousseau? Sí. Ya existía. El feminismo había tenido sus primeras obras fundantes en el siglo XVII. Llevaba ya más de un siglo de existencia, siendo una polémica difícil entre élites del saber y sin haber tenido todavía una agenda, porque el feminismo siempre 4 cosas. Retengan, por favor, una teoría política, una vanguardia, una agenda y un conjunto de acciones no pretendidas. Siempre hay esas 4 cosas. El feminismo al que se oponía Rousseau, que sabía muy bien que se estaba oponiendo, o sea, no se estaba cayendo de una higuera y pensando que no pasaba nada, se oponía al feminismo de Demoiselle de Bournet, a de Poulain de Labarre, a de Condorcet, incluso el ligero feminismo de Voltaire o el ligero feminismo de Diderot. Sobre el asunto del feminismo, casi todos los pensadores ilustrados tomaron postura. Montesquieu, por ejemplo, pues no dice soy feminista, es decir, no está tan clara todavía la tradición política como para entrar directamente en debate. Pero Montesquieu nos dice cosas admirables en el espíritu de las leyes de cómo le entiende el mundo. Y nos dice, por ejemplo, lo siguiente: ¿cómo se mide la libertad de una sociedad? Vale, hay una medida que nunca falla. La libertad de una sociedad es tanta como tengan las mujeres en esa sociedad.
Porque decir que ha reflexionado bien el asunto. O sea, la libertad no es un abstracto. Cuando nosotros veamos una sociedad, veamos qué libertades tienen las mujeres. Si tienen pocas, esa sociedad tendrá pocas libertades en general, en cualquier otro ámbito. Es decir, los ilustrados empezaban a darse cuenta perfectamente de que el papel subordinado de las mujeres en la sociedad tenía consecuencias políticas, uno, o era directamente político, dos. Y frente a eso, la idea de Rousseau es no, esto no es político, esto es la madre naturaleza que ha hecho así las cosas. Y lo que la madre naturaleza establece, pues no se puede alterar. Que las mujeres tengan derechos, eso es tanto como pedir, yo qué sé, las cosas que hace la naturaleza. Si hacemos esto y lo tiramos así, no lo voy a hacer, pues sabe Dios lo que ocurriría. Probablemente iría hacia abajo. Sería muy raro que empezara a volar por todos los salones y aterrizara por donde le pareciera que. La naturaleza ha instituido la ley de la gravitación universal. Pues ha instituido la ley de la sumisión universal de las mujeres. Una y otra son inatacables. Están bien establecidas y fuera. ¿Qué hay que hacer con las mujeres? No educarlas. Porque claro, si las educas vas contra la naturaleza, no lo necesitan. No solo no las necesitan, es que las vas a hacer muy desgraciadas a las pobres. No, vas a meter a que hagan algo para que no están calificadas, ni saben cómo se hace, ni para qué a un ser que es como es una mujer, ¿para qué le vas a pedir eso? Además, las mujeres, ¿para qué existen? Esto es muy gracioso. Pero lo gracioso es la pregunta, por favor. Antes de la respuesta es que alguien se pregunte para qué sirven las mujeres. O sea, como si hubiera que calificar o demostrar la utilidad escondida o manifiesta de que una serie de seres humanos existan. No, las mujeres es un para, no son seres en sí, existen para. Imagínense la pregunta, ¿los varones para qué existen? Piensen en el contexto. ¿No es una pregunta que no cabe ni hacerse? ¿Para qué existen los varones? Dice, no sé, para andar en moto quizá. Esto, para dejarse crecer las barbas. Tienes que dar respuestas absurdas porque la pregunta misma es absurda. ¿Cómo que para qué existen? Existen y ya está. Pero la pregunta para qué existen las mujeres no nos parece absurda. ¿Por qué? Es absurda. De arriba abajo. No existes para ningún para. Estás ahí. Ah, no, pues eso se la hace. ¿Para qué sirve? Que para hacernos la vida agradable. Ya está. ¿A quiénes? A mis lectores y a mí, obviamente. Porque ellas no están allí para contestar. No se las espera en el ámbito de la respuesta, ¿no? Para hacernos la vida agradable. Pero bueno, no sé si se acuerdan de solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. ¿Le recuerdan esa letra? ¿O se la tengo que cantar? Que me hagas la vida agradable. ¿Cómo podemos encontrar en un corrido una frase de Jean-Jacques Rousseau? ¿A qué tiene gracia? Porque ahí está, tan puesta. A ver, ¿en qué consiste esto de hacer la vida agradable? Los varones, dirá Rousseau, son unos seres realmente mal hechos. Tienen demasiada personalidad, tienden a ofuscarse unos con otros, tienen mal carácter, necesitan a alguien que les cuide, les ayude y les diga que son buenos, que son grandes, que son excelentes y sobre todo que lo haga continuadamente para restaurarles su condición viril y darles confianza. Ese alguien son las mujeres. Pues sirven para eso. Han sido fabricadas por la naturaleza para hacer la vida agradable a una gente que son los varones que no son perfectos. Lo dice Rousseau con toda tranquilidad. No son perfectos. Por lo tanto, si van a tener que servir a un ser tan imperfecto, más vale que no sepan nada. Porque si no, no podrían hacerlo. Tienen que ser, por lo tanto, educadas en la sumisión. Esto viene en todo el Emilio, que calculamos que es el tratado de pedagogía más importante de todos los tiempos. Es decir, no se lo escribió a un amigo en una carta. Está en el Emilio, directamente cuando habla de la educación de Sofía.
Previamente, ¿qué ha dicho de Emilio? Bueno, a Emilio hay que educarle como un príncipe, no hay que contradecirle nunca, hay que acompañarle, no hay que enseñarle nada que no quiera aprender, ya preguntará a él, hay que abrirle la mente, hay que tal, ¿qué hay que hacer con Sofía? Cerrársela y acostumbrarla a las cadenas, porque las va a sufrir siempre. Esto es el siglo XVIII también. Ahí surge el feminismo, una de las más grandes obras clásicas del feminismo es La Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft. Esta obra nunca se habría escrito de no haberse escrito primero el niño. El feminismo es una rebeldía ética y políticamente guiada contra la falta de universalidad de las declaraciones universales. Recuerden, una rebeldía ética y políticamente guiada contra la falta de universalidad de las declaraciones universales. Tú no puedes decir, la humanidad tiene derecho a la libertad individual y la mitad de la humanidad no. La humanidad tiene derecho a practicar entre ellos la relación política y de igualdad y la otra mitad no. El feminismo no pone en causa al machismo, que por cierto anda corrida en fresco desde hace rato, ¿no? Pone en causa la veracidad que cabe atribuir a las declaraciones si éstas excluyen a la mitad de la humanidad. Es decir, el feminismo lo que quiere es la verdadera universalidad de las declaraciones. Y eso es lo que hace Mary Wollstonecraft. Cuando escribe contra Rousseau, comienza declarándose como es lógico rousseauiana. Yo he seguido a Rousseau, yo he leído a Rousseau, yo he creído a Rousseau, yo he utilizado los argumentos de Rousseau. Y un día me he dado cuenta y me he despertado con un libro de Rousseau que me dice que yo no soy un ser humano. No es posible. ¿De qué acusa Mary Wollstonecraft a Rousseau? De varias cosas, pero por orden. Una, de no ser suficientemente rousseauiano. Ya que veníamos en estas, el señor Rousseau no es suficientemente rousseauiano. Hay un momento en que no ve. Ustedes saben que en los ojos tenemos una parte del ojo que se llama escotoma, ¿no? La parte del ojo en la que entra el nervio óptico a la retina no tiene visión. Eso no lo notamos normalmente, pero hay varios test que tú puedes mirar y ver que en un momento dado dejas de ver un objeto que se te haya señalado aunque estés mirando. Pues bien, lo que Wollstonecraft dice es que Rousseau tiene un escotoma. Tiene un severo escotoma en alguna parte. Es decir, que si él hubiera seguido su propio método, no hubiera podido de ninguna manera llegar a las conclusiones que llega. Esa es la vindicación de los derechos de la mujer. Pero detrás de ella, Olympe de Gouges, una autora francesa sorprendente, detrás a la vez, y además estaba en París durante la Revolución Francesa, asiste a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ella era una autora muy reconocida, era una autora sagrada, con un éxito terrible. Había hecho una obra de teatro que se había representado decenas de veces con aplausos, lágrimas y vamos, era una obra contra la esclavitud de las personas negras. La llamó Samor en Mirza. Y se representaba porque la revolución tenía la idea de acabar con todas las cadenas de la humanidad. Obviamente la venta o la esclavitud era de las más inmediatas que se podían ver. Entonces Olympe de Gouges es una autora porque hace la Samor en Mirza, donde se demuestra en la obra teatral que una persona negra, un varón negro, tiene mucho más sentido común, más humanidad, más moralidad que todos los que me están traficando, vendiendo, comprando, que es un ser humano a todo efecto, etc. La gente iba a ver la obra, se convencía de la verdad de la tesis, lloraban como locos, aplaudían frenéticamente y se iban para su casa y a veces cambiaban de opinión. Es decir, que lo que tiene el teatro es que te seduce un rato, pero hay gente que luego, si resulta que sus dineros están saliendo donde salen, decide que después de aquello no era tan importante. Olympe no era una señora que estaba en su casa haciendo punto, ni nada de esto, una señora con relieve público evidente. Cuando se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Olympe responde haciendo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. No tiene más que hacer lo siguiente: toma toda la declaración y donde pone hombre, pone mujer. Todo el rato. Pum, 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 hasta que la acaba. Y cuando la acaba solo pone un párrafo
Pero vean que el párrafo es el mismo que habría firmado Wollstonecraft. Hombre, atrévete a ser justo. Atrévete a ser justo. A partir de entonces también tenemos derecho a considerar que el feminismo es una teoría de la justicia. Es una rebeldía fundada en una teoría de la justicia, con una subordinación impuesta y una exclusión injusta. Pero ¿quién lo lleva a cabo? Una pequeña vanguardia. Vea, la propia Mary Wollstonecraft había escrito un pequeño tratado, realmente pequeño, yo creo que tiene unas 30 y tantas páginas, sobre la educación de las niñas. La idea que tiene Mary Wollstonecraft es que ciertamente las mujeres todavía, en su momento en que ella vive, tienen cualidades que deberían abandonar. Es decir, pero que semejantes cualidades son el producto de la educación pésima que se les da. Es decir, que lo que funda la existencia de varones y mujeres como dos esencias muy separadas entre sí es la educación, no la naturaleza. Contra la idea de Rousseau, es la naturaleza la que hace la diferencia. La idea de Wollstonecraft dice, la naturaleza nos hace no desiguales, nos hace diferentes. Claro que sí, un varón es diferente de una mujer. ¿En qué? En el sexo. Y en todo lo demás no. La inteligencia es paralela, las habilidades son paralelas, los sentimientos son paralelos, etc. La diferencia, por lo tanto, no viene de la naturaleza, la diferencia la hace la educación. La educación que reciben los varones para ser varones y la de las mujeres para ser mujeres son tan diferentes que al resultado final es como si tuviéramos dos criaturas diferentes. Dos criaturas diferentes. Schopenhauer fue un poquito más allá. Es un individuo del mayor interés y dijo que es que varones y mujeres no se parecían simplemente en nada. Señoras, agárrense un poco a la silla, porque lo que dijo Schopenhauer fue lo siguiente. Una mujer se parece mucho más a una vaca, a una cerda, a una yegua que a un varón. Que no está mal. Digo, para serlo dicho así con esta tranquilidad de espíritu. ¿Por qué? Porque realmente varones y mujeres no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. La tesis de Rousseau se siguió conservando perfectamente durante el siglo XIX y se le dieron todavía más columnas para que pudiera sustentarse. El feminismo ha sido una lucha constante contra el prejuicio y las mentiras que se dicen para poder mantener el prejuicio, la exclusión y la diferencia de poder. En todo caso, si la educación fuera, y voy a avanzar hacia la parte final para que podamos hablar, si la educación fuera, siguiendo a las ideas ilustradas, las ideas ilustradas lo que te dicen es que esa diferencia aparece justamente y es educativa. Si la educación fuera la formadora de la diferencia, bastaría con cambiar la educación. Y entonces ha habido siempre una serie de intentos de pedagogía transformadora por educar a varones y mujeres de una forma similar, a fin de que determinados vicios morales y políticos no se presenten. En eso a día de hoy todavía estamos y todavía no sabemos hacerlo bien. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque le estamos llamando al proceso educativo formal, y la mayor parte del proceso educativo es informal. Y se lleva a cabo por la publicidad, por los medios, por nuestra familia, por la calle, por nuestras amigas y amigos, que son los que nos introducen en la moral que en efecto practicamos. Mucho más. La educación formal a veces, y si es buena, consigue corregir algunas de estas cosas, pero levantarlas enteramente es muy difícil. Este empeño en la educación, sin embargo, es importante. Verán por qué. Voy a citar a Nietzsche, que es un filósofo de mucho relieve, que tiene muchas simpatías y alguna antipatía, como siempre, pero para que entiendan a fondo y lo entendamos el asunto de la educación. Durante los siglos XVII y XVIII hubo un movimiento fuerte, consistente y autoconsciente
para educar a las mujeres como la salida de la subordinación y la minoría de edad impuesta. En el siglo XIX a las mujeres simplemente les fue prohibida la alta educación y la educación media. Cuando apareció el Estado burgués, lo primero que hizo fue cerrar las instituciones educativas a las mujeres. A lo largo de una lucha entera de todo el fascismo, las instituciones educativas se fueron abriendo y las mujeres pudieron cursar primero estudios medios, mucho más tarde estudios superiores y todavía mucho más tarde doctorados. Todavía cuando hablas con cualquier persona que sea relativamente conservadora, es decir, que su imagen del mundo siempre esté fijada en un periodo anterior, te dirá, es que el problema de la educación es la educación de las mujeres. Hay que educar a las mujeres, yo qué sé, por ejemplo, educación para el desarrollo, pues hay que educar a las niñas, porque la educación para el desarrollo es muy importante que las niñas estén presentes. La idea es, hay un problema que es la falta de educación de las mujeres. Pues bien, el sueldo está de Nietzsche. Las mujeres están perfectamente bien, a quien hay que educar es a los hombres. Esto hecho por uno de los grandes misóginos. Es decir, lo que tenemos que cambiar es la manera de mirar el mundo. En la actualidad hay que educar a las mujeres. Bueno, pues somos el 60% de los egresados de las universidades. Si todavía nos educan más, no vamos a encontrar con quién casarnos. Esta barbaridad la llevo a ver. Me explico. Las cifras actuales en todo Occidente son estas, 60-40. 60% de mujeres, 40% de hombres. ¿Cómo hace una mujer para encontrar pareja que tenga su mismo nivel educativo? ¿Se dan cuenta que no puede? Porque además hay que añadir el tercio que no es simplemente una división, hay que hacer dos para que se haga la cuenta. Es decir, lo que ocurre es que 2 de cada 3 personas educadas son mujeres. Ha llegado el momento de educar a los hombres, pero no en las instituciones de alta educación, que parece que no les gustan tanto. ¿Por qué cada vez que se habla de fracaso escolar, y se habla mucho, no se nos dice que el fracaso escolar es masculino? Que no hay un fracaso escolar así en general, no. El fracaso escolar fuerte es el fracaso escolar masculino. Las grandes cifras están allí. ¿Qué está pasando? Yo creo que estamos ante un periodo lleno de retos. La democracia misma es un reto, las sociedades abiertas tienen muchos retos. Lo que pasa es que también tienen muchos métodos, muchos caminos para afrontar esos retos. Pero el reto de la educación, ya para responder así al tema que me propusisteis, el reto de la educación en este momento no es educar más a las mujeres. Para nada. El reto actual de la educación es educar a la sociedad completa y sobre todo al pensamiento viril en la idea de igualdad y de justicia, en el no acoso, en la no violencia hacia las mujeres. La misma persona que se cree con derecho a golpear a una mujer probablemente no se creyera con derecho para golpear a un niño, aunque nunca podemos estar seguros. Del hecho de que las mujeres no puedan devolver una bofetada, no se sigue que alguien tenga el derecho de dársela. Las mujeres somos seres humanos no solo a todo efecto, estamos plantadas de pie, como Descartes también nos puso en el mundo. No necesitamos validarnos por un ser para otro. Estábamos aquí, por Dios que alguien se le haga el favor de olvidarse la historia de Adán y Eva. No estaban primero los varones y luego vinieron ellas. Es bastante raro, más bien. A todos los varones del mundo los ha producido una mujer en su vientre. Y en todos ellos hay tanta parte de esa mujer que fue quien las concibió y las gestó, como parte viril. Y no deben seguir atendiendo a una educación en la virilidad que es por lo común incompatible con una sociedad abierta y democrática. Definitivamente hay que educar a los hombres. No sé si se van a dejar, porque hay gente muy resistente. A un varón por lo común y un varón en este momento, digamos, de buena voluntad, les resulta hasta relativamente fácil
ser un poco feminista. Con ello me refiero a lo siguiente. Bueno, tienen razón en bastantes cosas. Hay que apoyarlas en algunas cosas. Bueno, yo no voy a ir precisamente el primero en la fila, pero no me parece mal que las hagan. Bueno, pero me quedo a la espera, a ver qué hacen después, porque nunca sé por dónde van a seguir. Hay una cierta postura de estoy pero no me implico. Estoy pero no me implico. ¿Vale? Sin embargo, cuando aparecen los nuevos fenómenos que empiezan a formar parte de la agenda feminista, hay un proceso inmediato de retracción. Vamos a ver, agenda feminista actual. Derechos sobre el propio cuerpo. Decisión sobre el embarazo. No acoso. No violencia. No prostitución. No vientres de alquiler. Y entonces, no pornografía. Y entonces la inmediata es, pues no sé si esto me conviene, Esto ya no sé si me conviene. Porque de momento la cosa iba bien siempre que como discurso se mantenga el discurso de la igualdad y como orden se mantenga el orden antiguo. Sí. Y en realidad no lo estamos cambiando. Y me temo que hay que dar un paso más, ya. O sea que ha llegado el momento en que verdaderamente ya no estamos luchando por cosas como, que les diré yo cuando luchar por el voto. Lo agradecidas que tenemos que estar toda la vida John Stuart Mill, uno de los grandes feministas que se hizo elegir para el Parlamento en Inglaterra solo para presentar el derecho de las mujeres al voto, aunque lo perdió este debate en sucesivas ocasiones. Quiero decir que como mujeres y como feministas sabemos perfectamente también lo que le debemos al sexo masculino. Es más, fíjense en el debate este rarito que también está ahí, el debate entre los y las. ¿Ustedes, señoras, tienen algún problema en hablar en masculino? ¿Han tenido alguna vez algún problema en decir los que estamos aquí parece que pensamos? No. Hablamos indistintamente en uno y en otro. ¿Dónde aparece el problema? Cuando decimos vamos a hacer lo que ellos hacen, vamos a hablar solo en uno. Hay muchas cosas que están en el tapete. Tienen entidad distinta, pero están todas a la vez. Y realmente forman la agenda y los debates que ustedes tienen normalmente. ¿Qué es lo bueno? Y termino. Un debate ordenado. Un debate ordenado es siempre mejor que cualquier otra cosa. ¿Y qué nos permite hacer debates ordenados? El conocimiento de las raíces históricas, tanto de las ideas como de las situaciones. Eso nos permite poner perspectiva y entender lo que ocurre. Como occidentales, como personas que están en la obligación de mantener sociedades abiertas y progresivas, estamos necesariamente a favor de los debates ordenados. Pero el feminismo sigue siendo un debate, precisamente porque sus objetivos todavía distan de estar conseguidos. Les agradezco mucho aquí su paciencia para con mi discurso y termino en este momento. Gracias.